Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla un día más Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, les invito a que reflexionemos sobre las lecturas de hoy día. Voy a compartirles la primera lectura y el Santo Evangelio, y al final vamos a recitar el Salmo y hacer una oración. Y también, pues hoy día, mis hermanos, les mando saludos a cada uno de ustedes que nos escucha en cualquier parte del mundo. Les mando saludos y calurosos abrazos a la distancia. Que Dios les bendiga. Que Dios siga derramando bendiciones sobre sus hogares y que nunca les falte nada, ¿verdad? Porque Dios es bueno, Dios nos socorre cada día y Él nunca nos deja solos. Así es que seamos agradecidos con Dios. Esa es mi recomendación de cada día para con nuestro Padre Dios y con nuestro Señor Jesucristo, que nunca nos abandonan. Y hoy día, mis hermanos, pues voy a compartirles la primera lectura que la vamos a encontrar en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos del 4 al 17. Les pido que si tienen su Biblia ahí con ustedes la busquen. Vamos a leer juntos, vamos a llenarnos de la palabra de Dios porque es tan hermoso. Que cada día, mis hermanos, leamos de la palabra de Dios y la interioricemos en nuestro ser, en nuestra persona, ¿verdad? Porque es muy importante que lo hagamos. No solamente que leamos y luego las palabras y todo lo que leímos ahí ni siquiera las comprendimos, ni siquiera entendimos, ¿verdad? Es muy necesario que leamos repetidamente y continuamente la misma lectura, para que así sigamos los caminos del Señor y nunca dejemos de hacer su voluntad. Vamos a comenzar pues con esta primera lectura y la vamos a leer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero esa noche le fue dirigida a Natán la palabra de Yahvé. Le dirás a mi servidor David, esto dice Yahvé, así que tú me vas a construir una casa para que habite en ella. Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto hasta el día de hoy, no he tenido casa donde morar, sino que estaba con ellos y tenía como morada solo una tienda. Todo el tiempo que he caminado en medio de los israelitas, jamás he dicho a alguno de los jueces de Israel, a los que había puesto como pastores de mi pueblo de Israel, ¿por qué no me construyen una casa de cedro? Le transmitirás pues a mi servidor David esta palabra de Yahvé Sabaoth. Te fui a buscar al potrero cuando andabas detrás de las ovejas, e hice de ti el jefe de mi pueblo de Israel. Doquiera ibas, yo estaba contigo. Eliminé delante de ti a todos tus enemigos. Haré grande tu nombre, tanto como el de los más grandes de la tierra, y pondré en el lugar que le corresponde a mi pueblo de Israel. Allí lo plantaré y ahí se quedará. Ya no será más sacudido. Los malvados ya no seguirán oprimiéndolo como antes, cuando establecí jueces en mi pueblo Israel. Lo libraré de todos sus enemigos. Y Yahvé te manda a decir esto: yo te construiré una casa. Cuando tus días hayan concluido y te acuestes con tus padres, levantaré después de ti a tu descendiente, al que brota de tus entrañas, y afirmaré su realeza. Él me construirá una casa y yo, por mi parte, afirmaré su trono real para siempre. Seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Si hace el mal, lo corregiré como lo hacen los hombres, lo castigaré a la manera humana. Pero no me apartaré de él, así como me aparté de Saúl, y lo eché de mi presencia. Tu casa y tu realeza estarán para siempre ante mí. Tu trono será firme para siempre. Fue pues Natán a hablar con David, y le transmitió todas estas palabras y esa visión. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En ese tiempo David, este rey, tenía su residencia. Vivía en una casa muy grande, ¿verdad? Tenía sirvientes a su lado. Todos le servían, todos estaban con él. No le faltaba nada. Y Dios también estaba con él. Y este profeta escucha las palabras de David. David le dice: ¿cómo es posible que yo esté viviendo en una casa de cedro mientras nuestro Dios
se encuentra en una casa de campaña. No es posible. Y Natán le dice a David, haz lo que tú creas que está bien. O sea, aunque el rey David era muy rico, tenía muchas cosas, muchas posesiones, muchos sirvientes, él no se creía nada. Él aún así escuchaba las palabras de los profetas, escuchaba lo que Dios le mandaba decir a través de ellos. Y en ese tiempo, ¿verdad? En el tiempo de David, era el profeta Natán quien le transmitía las palabras de Dios. Entonces, Dios le manda a decir que si él lo sacó de detrás de las ovejas y jamás a los jueces que él había puesto para que dirigiera al pueblo de Israel, jamás él les había pedido nada para que le hicieran una casa, ¿verdad? Para que él habitara en una casa en medio de ellos. Yo nunca les pedí eso. Pero sin embargo, tu descendiente, dice, el descendiente que viene detrás de ti, él será firme para siempre, y tu realeza no se terminará jamás. Todo esto, mis hermanos, vino a concluirse con nuestro Señor Jesús. Sabemos que humanamente vino de la descendencia de David, nuestro Señor, pero realmente es hijo de Dios, venido de arriba. Entonces, todas estas profecías venían desde muchísimos años antes de que nuestro Señor Jesús viniera a dar a luz a la tierra ante los hombres. Nuestro Señor no estaba hablando de una casa terrenal, de una casa que se acabaría, que se terminaría para siempre. No, Él estaba hablando de la realeza, nuestro Rey, nuestro Señor Jesús, que nunca se terminaría para Él su realeza. Él es nuestro Rey para siempre, y en Él buscamos siempre sus favores. ¿Cuál Rey puede hacer grandes cosas como las hace nuestro Señor Jesús? ¿Cuántos favores no le hemos pedido a Él? Que nos los niegue. Este es el Rey del cual aquí el profeta Natán le está hablando al rey David, ¿verdad? En aquel tiempo el rey David era bien protegido por Dios, y además le dice a través de sus palabras que su realeza será para siempre. La realeza que vendrá detrás de él nunca se terminará. Fíjense la gran promesa que le hace Dios al rey David. Y otra cosa, dice, mientras tú vivas, ya no serás perseguido por los pueblos vecinos. Ya nadie tratará de hacerte la guerra, ¿verdad? Mientras tú vivas. El rey David había peleado mucho, había tenido muchas guerras internas. Incluso este rey David tuvo que pelear por su nación. No crean que porque él era rey, porque él era quien gobernaba esta nación, él ya no tenía que pelear. No, él andaba al frente, él iba al frente. Y ojalá que hoy en la actualidad, ¿verdad?, los gobernantes, los que gobiernan una nación, fueran al frente también. Así como estos reyes, ¿verdad?, que iban al frente a pelear. Ojalá y que así como los gobernantes de hoy día hicieran lo mismo. Pero no, tienen miedo. Ellos mandan solamente, dan órdenes y tienen muchos soldados a su servicio. Ellos son los que andan allá al frente peleando por su nación. Y los gobernantes, bien, gracias, bien cómodos en sus hogares, en sus lugares donde les protegen y les cuidan para que nadie les haga daño. No, ojalá y que hoy en la actualidad también sucediera lo mismo que sucedía en aquel entonces, que los reyes fueran al frente a la pelea, al combate, pero no. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto, mis hermanos? Que Dios nuestro Señor, que aunque les dio mucho poder a estos hombres, nunca se dejaron llevar por sus riquezas, especialmente el rey David. Este hombre siempre, aunque tuvo demasiado, aunque nunca le faltó nada, tenía de todo, inclusive mujeres, que en aquel entonces era permitido por Dios, ¿verdad? Hoy en la actualidad no es permitido, es permitido solamente una mujer para cada hombre, pero Dios lo hizo para que este mundo no fuera tan sucio, que aunque de todos modos, de una manera o de otra, este mundo está tan corrompido, que hay tanta maldad, hay tanta prostitución,
que ojalá, mis hermanos, cada uno de nosotros pensemos y hagamos oración ante Dios, pidamos de Él para que todo esto termine. Todas estas prostituciones que existen hoy en la actualidad, que muchos hombres que abusan de las mujeres, o viceversa, ¿verdad? Muchas mujeres de los hombres. Y esto pues no está bien. Pedir a Dios para que esto no se siga viendo ante la gente, ¿verdad? Que pues la realidad es que muchos lo ven mal y pues muchos hasta les gusta que puedan encontrar mujeres por ahí para poder saciar su hambre sexual. Esto no está bien, pero hay que pedir a Dios, mis hermanos, para que todo esto se acabe. Y también pues pedir a Dios que los gobiernos de hoy día, ¿verdad?, que realmente hagan su voluntad, así como el rey David, que siempre escuchó de Dios, que siempre escuchó de los profetas. Aquí le manda a decir con el profeta Natán que de dónde lo sacó a él. Dile al rey David, dile, ¿de dónde salió él? Él era cuidador de ovejas. ¿De dónde pues él se cree que me va a construir una casa? Yo nunca le pedí una casa a los jueces que puse antes que él o antes que Saúl. Nunca les pedí una casa. Siempre anduve en casas de campaña. Ahora bien, ¿ustedes qué me pueden construir si yo soy el dueño de todo? En realidad, mis hermanos, nosotros, ¿qué le podemos construir a Dios? Los templos en los cuales nosotros vamos y hacemos oración, a los cuales nosotros vamos a misa, a los cuales nosotros vamos y aprendemos más de la palabra de Dios. Esos lugares Dios los permitió para que nosotros vayamos y le visitemos a Él. Él se encuentra ahí y obviamente que Dios se encuentra en todas partes, pero igual que todos tenemos un Padre terrenal, así también tenemos un Padre celestial, el cual se encuentra en ese lugar y nosotros podemos ir y hablar con Él, pedirle y darle gracias por todo lo que Él nos da continuamente. Ser agradecidos con Dios. Es muy importante que lo hagamos. Vayamos a su casa. Esa es la casa que Él permitió, que desde aquel entonces, desde que el rey Salomón, ¿verdad?, construyó el templo para Dios, Él le dijo a Dios, permite que cada persona que busque de ti aquí en este lugar que te he construido, cuando se arrepienta, ¿verdad?, cuando ellos hayan hecho muchos males en su vida, pero se arrepienta ante ti y venga a hablarte a este lugar, escúchale, perdónale y hazle el favor para que cambie de forma de ser. Todo esto le pedía el rey Salomón a nuestro Dios Padre, después de que ese templo se construyó. Entonces, yo les pido, mis hermanos, que sigan llenándose de la palabra de Dios, sigan leyendo junto con nosotros, sigan escuchando, porque es importante que nosotros vayamos comprendiendo de qué nos habla la palabra de Dios. Y más adelante, esto que les acabo yo de decir va a suceder. Es importante que sigamos aprendiendo de la palabra de Dios, para que nadie venga y nos quiera cambiar de modo de ser, de modo de pensar. Y ahí vayamos siguiendo a otras sectas por el simple hecho de que nos dicen que nada más en sus iglesias hay sanación. No, hermanos, la sanación la vamos a encontrar en Dios y no en los templos ni en ningún otro lugar. Dios nos da la sanación siempre y cuando nosotros le pidamos con todo el corazón. Dios nos da lo que le pedimos cuando le pedimos de corazón. El rey David le pedía de todo corazón y él sentía el gran deseo de construirle ese templo a Dios. Pero sin embargo Dios le dice al rey David, tú ya muy pronto vas a ir a descansar, vas a ir a reunirte con tus padres, pero tu descendencia nunca se terminará. Fíjense bien, qué gran promesa Dios le hace a un hombre, ser humano como nosotros. Y el rey David sabía que Dios no le estaba mintiendo en sus palabras. Él creía en los profetas. El único rey que nunca persiguió a un profeta, nunca se negó a sus palabras, nunca se cerró. Y por eso Dios le hizo tantos favores. Por eso Dios lo socorrió
con todos sus hijos, con toda su descendencia, que aunque después, como les digo, muchos de sus hijos como reyes fallan ante Dios, pero no por eso Dios va a dejar de socorrerles, va a dejar de ayudarles por el hecho de que le fallaron. No, Dios Padre nos ama a todos por igual, y así como favoreció a todos los hijos del rey David, así también hoy en la actualidad Dios nos favorece a nosotros. ¿Se imaginan que Dios no nos amara y ni nos siguiera dando todo lo necesario en nuestras vidas? ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué realmente haríamos nosotros si no tuviéramos la ayuda de Dios? Pero Dios se encuentra siempre a la par dándonos lo necesario. Así es que no busquemos de nadie más de que de Dios. Voy ahora a compartirles el Santo Evangelio, y el Evangelio lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículos del 1 al 20. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Otra vez, Jesús se puso a enseñar a orillas del lago. Se le reunió tanta gente junto a él que tuvo que subir a una barca y sentarse en ella a alguna distancia, mientras toda la gente estaba en la orilla. Jesús les enseñó muchas cosas por medio de ejemplos o parábolas. Les enseñaba en esta forma: escuchen esto, el sembrador salió a sembrar. Al ir sembrando, una parte de la semilla cayó a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó entre piedras, donde había poca tierra, y las semillas brotaron enseguida, por no estar muy honda la tierra. Pero cuando salió el sol, las quemó, y como no tenían raíces, se secaron. Otras semillas cayeron entre espinos. Los espinos crecieron y las sofocaron, de manera que no dieron fruto. Otras semillas cayeron en tierra buena, brotaron, crecieron y produjeron unas 30, otras 70 y otras 100. Y Jesús agregó: el que tenga oídos para oír, que escuche. Cuando toda la gente se retiró, los que lo seguían se acercaron con los 12 y le preguntaron qué significaban aquellas parábolas. Él les contestó: a ustedes se les ha dado el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera no les llegará más que en parábolas. Y se verifican estas parábolas: por mucho que miran, no ven; por más que oyen, no entienden. De otro modo, se convertirían y recibirían el perdón. Jesús les dijo: ¿no entienden estas parábolas? Entonces, ¿cómo comprenderán las demás? Lo que el sembrador siembra es la palabra de Dios. Los que están a lo largo del camino, cuando se siembra, son aquellos que escuchan la palabra, pero en cuanto la reciben, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Otros reciben la palabra como un terreno lleno de piedras. Apenas reciben la palabra, la aceptan con alegría, pero no se arraiga en ellos y no dura más que una temporada. En cuanto sobreviene alguna prueba o persecución por causa de la palabra, al momento caen. Otros la reciben como entre espinos. Estos han escuchado la palabra, pero luego sobrevienen las persecuciones de esta vida, las promesas engañosas de la riqueza y las demás pasiones, y juntas ahogan la palabra, que no da fruto. Para otros se ha sembrado en tierra buena. Estos han escuchado la palabra, le han dado acogida y dan fruto, unos el 30 por uno, otros el 70 y otros el 100. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esto sucede con las personas. En realidad, mis hermanos, la palabra de Dios todos la escuchamos y muchos la acogemos con mucho cariño, con mucha emoción. La mayoría, más bien dicho. Pero como dice aquí la palabra de Dios, muchos la escuchan como si fuera esa semilla que cae entre espinos, otras que caen sobre las piedras y no caen en profundidad de la tierra. Luego llega el sol, la seca y se echan a perder.
O sea, esa semilla no sirvió de nada. Así sucede con las personas. La palabra cae y la acogen con mucha emoción, pero luego llegan los problemas, las persecuciones y todo aquello que muchas de las personas se dejan llevar porque la realidad, la palabra, no se profundizó en ellos. La palabra de Dios, mis hermanos, todos la entendemos. Todos en realidad cuando escuchamos de ella, nos interesamos por ella, pero no todos la acogemos con cariño. Y la palabra de Dios es para que nosotros realmente crezcamos en fe y en conocimiento de Dios. Para eso es. Si nosotros no nos dejamos llevar por su palabra, si nosotros dejamos de escucharla, si nosotros dejamos de profundizarla, en realidad todo lo que hemos escuchado, cualquier persecución, cualquier problema, cualquier dificultad que venga, nos vamos a alejar de Dios. De esto es de lo que habla Dios aquí en la palabra de hoy día. Por eso, mis hermanos, continuamente tenemos que estar llenándonos de sus mensajes. Que las personas que vienen y nos enseñan cosas totalmente erróneas no nos entrelleven entre ellos. Por eso, la palabra de Dios tenemos que escucharla continuamente, leerla si es que podemos. Pero si usted no es constante, ¿verdad?, para leer la palabra de Dios, escúchela a través de estos medios. Y el Señor, poco a poco, le va a ir entrando en sus corazones. Esto es para que nosotros vivamos en la palabra. Si nosotros dejamos de leerla, dejamos de interiorizarla, en realidad, mis hermanos, cualquier problema, como dice aquí en la palabra, nos va a entrellevar. Cualquier dificultad, cualquier enfermedad que nos llegue. Si ya tenemos el conocimiento de Dios, pero la palabra la tenemos entre nosotros, pero luego llegan las dificultades, luego pensamos que la palabra de Dios no nos sirvió de nada. La palabra de Dios no nos dio la fe ni la confianza. Nos alejamos de Dios. ¿Por qué? Porque realmente esa semilla que cayó en nuestra tierra, que nosotros la acogimos, pero que realmente no la aceptamos. Al final de cuentas, nos olvidamos de todo. Estos son los problemas y dificultades que a veces llegan a nuestra vida y que nos hacen retirarnos de Dios. Por eso, muchas personas, y las vemos nosotros en el templo, entre nuestra familia, que muchas de las veces van siguiendo los pasos del Señor, pero se les enferma un familiar, un hijo, su padre, su esposa, o quien quiera que sea que se enferme en su familia. Van al templo y luego le piden a Dios que le sane a ese familiar, y no le sana. Pero muchas de las veces no le sana, mis hermanos, porque esa persona no ha cambiado, no ha tenido un arrepentimiento. Y nosotros queremos que lo sane prontamente, de la noche a la mañana. Y Dios sabe por qué no le ha sanado. Muchas de las veces también por esa persona, por su mal. Tal vez esa persona está siendo probada para que aquel que no ha cambiado, o sea, el familiar no ha cambiado, cambie y tenga un arrepentimiento, y a través de ese arrepentimiento ante Dios, Dios sana a su familiar. Tenemos que pensar en estas cosas también, en cómo estamos nosotros caminando con Dios. Nos encontramos continuamente con nuestras oraciones pidiéndole a Dios, pero sentimos que Dios no nos escucha. Él no deja de escucharnos, mis hermanos, pero realmente necesitamos cambiar nosotros. ¿Queremos un cambio en nuestras vidas? Claro que sí, pero no lo cambiamos, y entonces nuestro familiar no puede sanar, no ha sido sanado por esa causa. Es que, mis hermanos, Dios nos quiere ayudar, nos quiere proteger, nos quiere guiar por el buen camino, pero muchos estamos desviados. No todos vamos realmente caminando como Dios nos lo pide, y entonces vienen las dificultades, las persecuciones, y todo eso que nos sucede para que nos arrepentamos de nuestro mal, pero aún así no lo hacemos. Entonces, esto es de lo que nos habla la palabra de Dios. Si no nos arrepentimos, Dios no va a hacer grandes cosas en nuestra vida.
Primero tenemos que tener ese cambio y luego Él va a trabajar en nuestra persona. Pero de esa manera, hermanos, la palabra de Dios es muy fácil de entender. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que mismo Jesús dice aquí a sus apóstoles: si ustedes no entienden estas parábolas que les estoy haciendo sobre este mundo, si no las entienden, ¿cómo van a entender las celestiales, las del cielo? ¿Cómo las van a entender? No las van a entender nunca. Porque si no entienden lo que les estoy queriendo decir aquí con parábolas terrenales, ¿qué va a hacer cuando les hable de lo celestial? Y esto es una realidad, mis hermanos. Dios nos quiere meter realmente en ese lugar eterno, en ese lugar que Él nos tiene prometido a todos. Él no quiere que ninguno nos perdamos y por eso nos habla a través de su palabra. Ojalá y que cada uno de nosotros que escuchamos en este momento entendamos qué es lo que realmente Dios quiere hacer en nuestras vidas y así seguir sus caminos sin detenernos, sin dejar de hacer su voluntad. Hermanos, la realidad es que si nosotros dejamos de leer su palabra, dejamos que otras personas vengan y nos quieran meter otra clase de mensajes que no van ni siquiera con la palabra de Dios, muchas de las veces caemos y vamos a seguirles como ovejitas, ¿verdad? Que van al matadero. No, tengamos cuidado en quién es que nos habla. En realidad, Dios nuestro Padre y Jesús nuestro Señor nos cuidan y quieren que sigamos sus caminos. Ellos nos van dirigiendo por el bien, pero no sigamos el mal y nos salvaremos en los últimos días. Ahora, mis hermanos, les pido que hagamos una oración, pidamos a nuestro Señor que no dejemos de seguirle, sino que sigamos nuestros pasos firmes con Él. Y a través de ello vamos a llegar a encontrarnos con Él en el último día. Ahora, yo les pido que recitemos el Salmo, que es muy bello, y dice así, si gustan repetir después de mí: proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Un juramento hice a David mi servidor, una alianza pacté con mi elegido. Consolidaré tu dinastía para siempre y afianzaré tu trono eternamente. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Él me podrá decir: tú eres mi Padre, el Dios que me protege y que me salva, y yo lo nombraré mi primogénito sobre todos los reyes de la tierra. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Yo jamás le retiraré mi amor, no violaré el juramento que le hice. Nunca se extinguirá su descendencia, y su trono durará igual que el cielo. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Bendito y alabado seas. Proclamaremos sin cesar tu misericordia, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres infinitamente misericordioso con tus hijos aquí en la tierra. Nunca nos has dejado solos, Señor. Siempre nos acompañas, siempre nos das lo necesario para poder mantener a nuestra familia, Señor. Te pido por todas aquellas familias que se encuentran, Señor, solas, que se sienten solas, que realmente no tienen ningún apoyo, ya sea de su esposo o de su esposa, para que tú, Señor, seas ese centro en sus hogares y continuamente, Señor, oren ante ti para que tú seas misericordioso con ellos, Señor, como lo has hecho con nuestras familias. Te pido pues, mi Señor Jesús, muy en especial por todos aquellos que son duros con sus esposas o viceversa, Señor, para que cambien, para que hagan tu voluntad, mi Señor. Bendito y alabado seas. Te pido, Señor, para que des protección a todos aquellos hijos abandonados, a todos aquellos hijos, Señor, que han sido arrastrados por la violencia, que han sido arrastrados a la prostitución, que han sido violados, Señor, que sus derechos no valen nada, para que tú, Señor, hagas ver a las personas ya adultas que lo que están haciendo, Señor, con esos niños no está nada bien. Te pido pues, mi Señor, les des la confianza
de que se hagan personas buenas y trabajadoras en un trabajo honrado y no que anden ganando sus dineros en esa forma de prostituir a los niños. Bendito y alabado seas, Señor Jesús, porque sé que nos escuchas y que harás todo lo que nosotros te pedimos. Bendito y alabado seas. Espíritu Santo, gracias por darnos la fortaleza, por darnos la enseñanza, por hacernos entender lo que realmente el Señor nos quiere decir a través de estas lecturas hoy día. Y que ojalá y que cada uno de mis hermanos y hermanas que están escuchando en este momento no se cierren a la voluntad de nuestro Dios, sino que siempre abran su entendimiento, siempre escuchen de nuestro Señor, para que Él siga socorriéndonos, para que Él siga dándonos todo lo que nosotros le pedimos. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Gracias por fortalecernos y por darnos la sabiduría de poder entender todo lo que nuestro Dios quiere de nosotros, de nuestra persona. Madre Santísima, como siempre pido también que intercedas. Intercede, Mamita María, ante nuestro Señor, por todos aquellos que aún no le conocen y por todos aquellos que dudan, Mamita María, de tu gran amor hacia nosotros, por tu existencia, que tú estás allí, Mamita María, para socorrernos también con tu intercesión, que si no fuera por ti, Mamita del cielo, que intercedes ante nuestro Señor, nada de lo que nosotros ponemos ante tus benditas manos se llevará a cabo. Gracias, Mamita María, gracias por seguir ayudándonos ante nuestro Señor Jesús y ante nuestro Dios Padre. Y por todo esto le doy gracias al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Nos retiramos dándole gracias a nuestro Dios Padre con esas palabras que mismo Jesús nos enseñó diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, muchas gracias. Como siempre les agradezco el que sigan escuchándonos, el que sigan interesándose por la palabra de Dios, el que sigan allí siempre haciendo la invitación a otros para que comprendan el mensaje de Dios. Sigan, mis hermanos, enseñándoles a otros esta forma de conocer de Dios, ¿verdad? Porque es una buena forma escuchar a través de una radio, a través de otros predicadores, a través de la misa, yendo a escuchar los sermones del sacerdote. Esto es muy importante, ¿verdad? Que nunca nos perdamos de la Santa Misa. Les invito, pues, a que inviten a otros, a que se interesen por nuestro Dios. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día miércoles. Bendiciones.